Ahí está ya, Armandito. Gracias. Bendito Padre Celestial, muchas gracias te damos por esta reunión, por permitirnos estudiar tu palabra, Señor. Te pedimos primeramente por los que estamos aquí presentes, que nos permitas tener entendimiento de lo que tú nos quieres dar, nos quieres enseñar, nos quieres mostrar. Te pedimos por la vida de Berendis, Señor, que les des palabras para poder expresar y, y exponer el tema, Señor. Eh, Bendícela, Señor, bendícela a todos mis hermanos, a los que no han podido conectarse, que permitas, si es tu voluntad, eh, que se conecten, Señor, más adelante. Y a los que vienen en camino, Señor, tráelos con bien, tráelos a casa con bien. Te lo pedimos, Señor, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Amén. 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 Pues qué bueno que están nuevamente juntos. Ojalá llegue pronto Uriel, Pati, Leti ya no tarda. Y pues adelante, Brendis, que esto está que saca chispas estos capítulos. Sí, están buenas. Ahorita vamos a ver. Tú me vas diciendo conforme te vaya cambiando las diapositivas, Brendis, ¿sale? Vale, yo te voy avisando. Bueno, pues, vamos a ver cómo es que, Dios, a final de cuentas, vamos a ver cómo Él estuvo en control en todo momento, que a pesar de que nunca se nombró su nombre en este libro, vamos a ver cómo Él estuvo en control. No era necesario nombrarlo, porque Él estaba presente y Él estaba en control. Entonces, realmente quien ama a Dios y quien sabe cómo es su carácter, sus atributos, pues va a ver la mano de Dios en este libro, aunque no se mencione. Entonces, muchas veces en nuestras vidas, incluso podemos decirlo antes de conocer a Dios, pues en nuestras vidas no estaba el nombre de Dios, pero Dios estaba ahí. Entonces, Dios está en control. Dios es todopoderoso, es el creador de las cosas. Y aunque no querramos que esté, aunque la gente no quiera que esté el nombre de Dios en sus vidas, ahí está, porque vemos que actúa de manera providencial. Entonces no es necesario que quieras o no. Dios va a cumplir sus propósitos y sus promesas, contigo o sin ti, conmigo o sin mí, Él va a cumplirlas. Entonces, ¿de qué lado quieres estar? ¿No? ¿Quieres estar del lado donde vamos a estar con Dios o fuera de este? Pero de todos modos Dios va a cumplir lo que nos prometió, una vida eterna, donde vamos a estar todos los que creímos en su plan de redención. Entonces vamos a ver aquí, en este capítulo y en el 8, vamos a ver cómo Dios, pues es que Él ya tenía planeado todo, ¿no? O sea, desde antes de la fundación del mundo, Él ya sabía, que iba a mandar a su Hijo Jesucristo. Entonces, aquí vamos a ver cómo también ese plan de redención está en el... Entonces, bueno, vamos a comenzar el libro 7, donde vamos a ver cómo, pues Dios a final de cuentas es justo y aquí vamos a ver cómo es que termina con este malvado Amán, que era el que tenía el plan de destruir a toda una nación, simplemente por su orgullo, su vanidad, simplemente porque ese judío Mardoqueo no se inclinaba ante él. Entonces vamos a ver cuán orgulloso y ese orgullo cómo lo llevó a su muerte, ¿no? Y efectivamente vamos a ver aquí en el segundo banquete, porque ya vimos en el primer banquete qué es lo que pasó. Ahora vamos a ver el segundo banquete, cómo es que Esther ya se decide a pedirle al rey, a hacerle su petición ante el rey, ¿no? Entonces, si me gustan acompañar a la Biblia, por favor, Esther 7, versículo 1, dice así. Amán, perdón,
Fue, pues, el rey con Amán al banquete de la reina Esther. Y en el segundo día, mientras bebían vino, dijo el rey a Esther: ¿Cuál es tu petición, reina Esther? Y te será concedida. ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será otorgada. Bueno, pues aquí estamos viendo que en el segundo día, pues igual, vemos que en el banquete había muchísima comida, había muchísimo vino. Este tipo de banquetes le encantaban al rey, era de sus favoritos. Y vemos que en la actualidad como muchos negocios se cierran en una mesa, ¿no? En un restaurante para hacer para cerrar un gran negocio, ¿no? Entonces vamos a ver cómo desde entonces, estos banquetes le encantaban al rey, ¿no? Y bueno, el rey le estaba preguntando a Esther, ¿cuál es tu demanda? O sea, porque recuerda que Esther venía de un ayuno, y aunque se vestía elegantemente con vestidos de reina, pues sí se veía demacrada, por muy bella que fuera, por mucho maquillaje que se pusiera, se veía de cierta manera demacrada. Entonces el rey pues se preguntaba qué era lo que le acontecía, ¿no? O sea, sí se veía muy arreglada, muy bonita, pero algo le estaba pasando realmente a Esther. Entonces el rey le preguntaba, ¿qué es lo que te pasa? ¿Cuál es tu demanda? Lo que tú me pidas yo te lo voy a dar. Hasta la mitad del reino, porque pues siendo su esposa, pues ya le pertenecía a una mitad, entonces él le estaba dando su otra mitad, o sea, le quería dar todo el reino, ¿no? Prácticamente. Pero esta era una manera, pues, de decirle que lo que ella le pidiera se lo iba a conceder, porque la amaba mucho, porque era agradable ante sus ojos, ¿no? Pero vemos aquí que realmente esa gracia que veía, que recibía del rey, pues era por parte de Dios, ¿no? Porque Dios le había otorgado esa gracia para que el rey la pudiera ver con estos ojos, ¿no? Entonces, pues vamos a ver qué es lo que le dice Esther. Si quieres, cambiamos diapositiva, por favor, Jap. Sí. Versículo 3. Entonces la reina Esther respondió y dijo: Oh rey, si he hallado gracia en tus ojos, y si al rey place, séame dada mi vida por mi petición y mi pueblo por mi demanda. Bueno, aquí ya estamos viendo que ya Esther le está diciendo al rey que tiene una petición para ella y para su pueblo, ¿no? Porque dice, sea dada mi vida por mi petición y mi pueblo por mi demanda. Él le preguntó dos cosas y ella le estaba respondiendo a estas dos cosas, tanto su vida como la vida de su pueblo. ¿Y cuál era su demanda? Pues que los protegiera, ¿no? Entonces, estamos viendo que Esther estaba empleando la sabiduría que venía de Dios, la sabiduría que Dios nos otorga a cada uno de nosotros, ¿no? Porque en la manera como pidió las cosas, como dice el dicho, la manera de... Entonces, aquí estamos viendo que Esther fue muy meticulosa en ese sentido, en pedirle al rey lo que le estaba atormentando, ¿no? Recordemos que Mardoqueo desde un principio le dijo, no digas que eres judía, porque temía por su vida, ¿no? Sabemos que había mucho antisemitismo y sabemos que, pues obviamente, pues como eran cautivos, pues todavía, pues eran tratados injustamente, los trataban, pues, que no eran de esa nacionalidad, no eran de ese pueblo, muchas cuestiones, ¿no? También vemos que la fe de Esther, pues le dio esta sabiduría, como les dije en el principio. Entonces, vamos a ver qué es lo que Esther le pide al rey. Cambiamos diapositiva, por favor. Sí, Brandis. Hasta ahorita no le han dicho al rey que ella es judía, Hasta ahorita ni no. le han dicho que su pueblo por el que está pidiendo, le mencia, son los judíos. La sabiduría, como tú dices, muy bien, venía de Dios. No, y está preparando la estocada para Sí. Amán.
Amán ni se lo espera, ¿eh? No, que se la va a esperar. Cuando leí el texto, yo veía su cara que se le cayeron los chones cuando dijo eso, maldito Amán, ni se le esperaba. Pero bueno, Brady, yo no estoy enseñando, eres tú. Dice Max Lucado, dice, a Amán se le cayó el vino que estaba bebiendo y la mandíbula cuando, cuando a Esther lo señaló, ¿no? Y sí, realmente palideció, ¿no? Sí, en fin. Versículo 4 dice, porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos, para ser muertos y exterminados. Si para siervos y siervas fuéramos vendidos, me callaría, pero nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable. O sea, aquí ya Esther le estaba diciendo al rey que ella corría un peligro, y no por quererla tratar como esclava, sino un peligro de vida. O sea, estaba a punto de poder perder su vida. Entonces, ella dijo, si mi pueblo lo hicieran esclavo como sucedió en Egipto, recuerdan que una vez que José murió y ya no se acordaban de él, los convirtieron en esclavos en Egipto, ¿no? Así es. Entonces ella dijo, pues si fuera para esclavos, pues nos quedamos callados. 400 años de esclavitud es quedarse callados, ¿no? Realmente. Ella estaba haciendo referencia a esto que pasó en su pueblo en una ocasión. Pero no, realmente aquí lo que pasaba era que podía morir ella y su pueblo. Entonces, ella tenía que hablar, ella tenía que decirle al rey lo que estaba pasando para que el rey estuviera enterado qué es lo que le acontecía a Esther, por qué es que estaba tan preocupada, por qué estaba tan demacrada, ¿no? Versículo 5. Respondió ¿Puedo el... hacer un comentario? Sí, adelante, Armandito. Eh, aquí, en este versículo del 4, ella se pone en primer lugar, no tanto por orgullo, sino para poder hacerle vibrar el corazón o los sentimientos al rey, porque él la quería bastante. Entonces, dice que se ha dado mi vida por mi petición. O sea, se pone en primera persona, en mi pueblo por mi demanda. ¿Por qué? Porque como el rey, o sea, ella sabía que el rey la amaba bastante, eh, no iba a permitir que le hicieran daño. Eso, bueno, es un comentario que yo leí, y su demanda era precisamente por su pueblo, pero tampoco le está diciendo cuál es, cuál es el pueblo, o sea, no ha dicho todavía tampoco que es judía, pero ya se le imagina. Ya, man, ya se está imaginando, o sea, ya como que, recuerden que ya venía de una humillación, Sí. ya había paseado a Mardoqueo en el caballo real con la corona y los vestidos del rey, ya estaba humillado Amán, ¿no? Entonces, ha de haber dicho, solamente falta que venga un perro y me haga pipí, ¿no? Pues este era el punto clave donde ya Mardoqueo dijo, hasta aquí llegué, ¿no? O sea, literal, él dijo, él lo sabía, ¿no? Se imaginó cuando empezó a hablar así Esther, se imaginó a Amán y dijo, chispas, creo que ya la regué, ¿no? Como su esposa le había dicho, si tú estás planeando contra Mardoqueo el judío, estás acabado, ¿no? Entonces ya Sí. Amán ya no veía lo duro, sino lo tupido, ¿no? Si cambiamos diapositiva, por favor. Versículo 5. Abajo, en la de arriba, tantito, esa. Entonces aquí cuando dijo esta Esther, ¿no? Versículo 5. Respondió el rey Asuero y dijo a la reina Esther, ¿quién es y dónde está el que ha ensorbecido su corazón para hacer esto? Dijo Esther, el enemigo y adversario es este malvado Amán. Entonces se turbó Amán delante del rey y de la reina. Sorpresa, ¿no? Cuando dijo, ¿es este malvado Amán? Me imagino que por eso dejé esta imagen. Me imagino que Amán se ha de haber sentido tan chiquito ante la inmensidad del mar, ¿no?
porque él siendo tan poderoso, siendo el segundo en el reino, cuando dijo eso, me imagino que se debe haber sentido un puntito ahí que apenas se pueda ver en la profundidad del mar, ¿no? En lo inmenso del mar. Me recuerda las palabras del salmista Brendis, la de inocente pobre amigo no sabe la que le espera. No, exacto. No Exactamente. No sabe que va a No sufrir. sabe la que le espera. Entonces, cuando Esther le dijo, el adversario y enemigo de es este malvado Amán, ¿no? Entonces Amán dijo, chispas, ¿no? Ahora sí, ya valí. Versículo 6. Esther dijo, el enemigo y adversario es este malvado Amán. Entonces se turbó Amán delante del rey y de la reina. Luego el rey se levantó del banquete, encendió en ira y se fue al huerto del palacio y se quedó Amán para suplicarle a la reina Esther por su vida, porque vio que estaba resuelto para él el mal de parte del rey. Si cambiamos diapositiva, por favor, Japón. ¿Qué estamos viendo aquí? Aquí estamos viendo algo bien importante. El rey se paró y dijo, todavía podemos pensar que el rey dudó de que Amán estuviera haciendo estas cosas, porque recuerden que era el segundo al mando, era su mano derecha. Entonces, para el rey era imposible poder hacer algo contra Amán, ¿no? Entonces se paró el rey y se fue a caminar a pensar qué es lo que iba a hacer. Quizás le daba otra oportunidad. ¿Recuerdan cuando los eunucos conspiraron contra Amán contra el rey para matarlo? Y Mardoqueo escuchó y se lo dijo a Esther y Esther le dijo al rey. Todavía el rey los mandó a investigar para ver si era cierto esto y se dio cuenta que sí. Entonces, muchos comentaristas dicen que todavía el rey estaba pensando en qué iba a hacer con Amán, ¿no? Iba a investigar si era cierto esto que estaba diciendo la reina, porque recuerden que también Esther estaba en peligro de muerte, ¿no? Porque dijo, pues voy a defender a mi pueblo, aunque perezca, ¿no? Entonces, podía existir la posibilidad de que el rey dudara, ¿no? Y le hiciera caso a Amán. Pero aquí es donde vemos la mano poderosa de Dios. Cómo es que está actuando tan activamente, ¿no? En este asunto. Porque pudo haber pasado eso o pudieron haber pasado muchas otras cosas. Sin embargo, ¿qué es lo que pasó, no? Vamos a ver cómo es que Dios está actuando de esta manera y que a nosotros como en nuestra mente finita nos sorprende, no sé cómo decirle, nos llena así como de asombro, ¿no? Pero realmente vemos que la mano de Dios está aquí, ¿no? Entonces vemos, el adversario enemigo es Amán. Entonces, Amán se asustó delante del rey y la reina, porque sabía cuál sería la paga de esa ofrenda ante la reina, ¿no? De la reina, Amán nunca imaginó que Esther era judía. Es más, como dice Amán, todavía ni siquiera lo ha dicho, ¿no? Ahora se encontraba ante el rey, siendo acusado con razón de planear el asesinato de su esposa, de la esposa del rey. Pero, o sea, Amán ni siquiera se imaginaba que esta Esther era judía. Ahora se puede ver. Parece que Esther sabía de la humillación que había sufrido Amán delante de Mardoqueo. Entonces, por eso fue que se atrevió a decir esas palabras, pues, no altisonantes, sino despectivas, al decirle malvado a Amán, porque sabemos que Asuero le tenía una confianza tremenda a Amán, porque era su segundo, pero pues se la jugó Esther como último recurso, como última carta. Como último carta, exacto. Pero aquí vemos la sabiduría de Esther, ¿no? Al pedirle un segundo banquete al rey. Estamos viendo cómo es que estaba planeando las cosas así paso a paso, teniendo dominio propio, teniendo este control.
porque pudo haberlo hecho en ese momento en que el rey le dijo, lo que tú me pidas te lo doy desde antes del primer banquete, pudo habérselo dicho, pero ¿qué dijo Esther? No, me voy a ir paso a pasito, poco a poquito para que cuando llegue el momento, por ejemplo, aquí dice, maximizó el impacto tanto sobre el rey como sobre el propio Amán, porque nunca se lo imaginaron, ¿no? Vieron aquí que realmente Esther planeó las cosas tan bien que pudo maximizar este impacto que tuvo el rey en contra de Amán, incluso del propio Amán, ¿no? Comentario, Brendis. Sí, Mira, analizando toda esta situación que estamos viendo ahorita, si nos remontamos hacia el pasado, vamos a llegar al pacto abrámico. Todo esto es por el pacto abrámico, ¿sí? Dios prometió a Abraham, ¿sí? Que en él serían benditas todas las naciones del mundo, ¿sí? Y ese es a través de Jesucristo. Dios tiene un plan perfecto y aquí estamos viendo que nada lo puede cambiar ese plan, ¿sí? Amán se propone acabar con los judíos, pero Dios tiene otro plan. Dios va a mandar la salvación, el Salvador viene de los judíos, la salvación viene de los judíos. Entonces, imagínate, si Amán hubiera exterminado al pueblo judío, como lo han pretendido tantos hasta el día de hoy, ¿cómo se iba a cumplir la promesa de Dios? La promesa de Dios es irrevocable. Él prometió a Abraham, ¿sí? Que llegaría la simiente de Abraham, que es Jesús, en el cual serían benditas todas las naciones del mundo. Entonces, estamos viendo que aquí nuevamente hay un ejemplo claro que nada puede alterar los planes de Dios. Dios tiene un plan A, no tiene plan A y plan B, no. Tiene un plan A y siempre se va a cumplir el plan de Dios, ¿sí? Así que aunque Satanás y humanos, si lo quieran cambiar el plan de Dios, es absurdo, ¿no? Y aquí estamos viendo un ejemplo claro. Amán quiso exterminar al pueblo judío, pero Dios le dijo, pues no hay de piña. claro. Amán tiene otros datos, ¿no? Exactamente. Le fallaron. Entonces sí vemos, ¿verdad? No, digo que le fallaron los datos. Como a cierta Sí, persona. sí, tienen otros datos, ellos viven en su propio mundo, ¿no? Vemos que efectivamente Dios va a cumplir sus promesas, Él no es hombre para mentir, Claro. las va a cumplir, o sea, contra reyes, contra naciones, contra todo, Dios tiene el control y Él incluso puede usar a estos reyes malvados, a estos reyes tiranos, a estos gobernadores malos para cumplir su propósito, ¿no? Entonces, por eso nosotros confiamos en este único Dios verdadero, vivo, Amén. ¿no? Porque Él dice, Él va a cumplir su promesa, hasta ahorita lo ha cumplido y va a cumplir cuando venga nuestro Señor Jesucristo. Entonces, estamos agarrados de las manos de Dios y confiamos en Él plenamente porque sabemos que Él va a cumplir su palabra. Siguiente diapositiva, por favor. Sí. Bueno, vamos a ver que versículo 8 dice, después el rey volvió al huerto del palacio, al aposento del banquete, y Amán había caído sobre el lecho en que estaba Esther. Entonces dijo el rey, ¿querrás también violar a la reina en mi propia casa? Al proferir el rey esta palabra, le cubrieron el rostro a Amán. O sea, ni siquiera el rey terminó de decir, ¿querrás violar también a la reina en mi propia casa? Cuando ya los eunucos o sus guardias ya le habían cubierto el rostro a Amán, ¿no? O sea, imagínense el poder que tenía el rey, nada más con decir, hasta aquí llegaste, ya estaban sobre esta persona. ¿Qué estamos viendo aquí? Vemos que donde estaban ellos en el banquete había como un tipo sofá, ¿no? Así como, ya ves que eran muy extravagantes los persas y tenían muchos muebles. Entonces había como un tipo sofá, como un tipo cama,
Y cuando el rey sale al jardín a pensar qué es lo que va a pasar, si era cierto o no era cierto, o qué iba a hacer con Amán, todavía le iba a dar una oportunidad de defenderse. En fin, lo que haya pasado por la cabeza del rey, cuando regresa y ve a Amán que está encima de la reina, se encendió más su furia, ¿no? Pero ¿qué estamos viendo aquí? ¿Fue casualidad? ¿Fue casualidad que en ese momento entró el rey y Amán encima de la reina? O sea, vemos que a partir de ahí Amán dijo, hasta aquí llegaste, papacito. O sea, te pude haber perdonado esto que están diciendo o te pude haber dado la oportunidad de defenderte, pero tú mismo has cavado tu propio hoyo. Tú mismo en mis propios ojos me estás diciendo que estás en contra de mi reina y eso no te lo voy a permitir, ¿no? Entonces, gracias a Dios, y digo gracias a Dios que permitió que Amán se tropezara y cayera encima de la reina, fue que que el rey, perdón, decidió en ese momento aniquilarlo. Todavía no terminaba de decir eso cuando el rey, cuando ya estaba tapada la cabeza de Amán para llevárselo a su destino final, ¿no? Sí. No creo que se haya tropezado Amán. Lo que pasa es que se puso de rodillas ante la reina para suplicarle por su vida, porque sabía que ya era la única que lo podía librar, pero el rey malinterpretó esta situación y los eunucos le cubrieron la cabeza. Eso significaba que era una sentencia de muerte, el Eso. cubrirle la cabeza. Ya con eso ya estaba firmada su sentencia de muerte. Así es, sí, sí es cierto, Armandito. Bueno, muchos comentaristas, incluso la tradición judía, ya saben, dicen que fue el ángel Gabriel, ¿no? El que hizo que se tropezara y cayera encima de la reina. Pero bueno, Ah, son tradiciones o ideas que ellos tienen, pero realmente aquí no hay coincidencia. Aquí realmente Dios permitió esta situación no sé si realmente se cayó encima de la reina o como dices tú, se arrodilló y pareciera que estaba aprovechándose de ella y entonces el rey malinterpretó esta situación. La situación que haya sido, Dame un Amán, segundito, Brendis. sí, Mira, toda la información podemos clasificarla en tres fuentes de información. Una, la información bíblica, lo que realmente la Biblia dice. Y si la Biblia lo dice, no hay la más mínima duda. Hay otra información, la extrabíblica, que la Biblia no lo dice, pero pudiera ser como en este caso. O se tropezó, se arrodilló, es extrabíblica, la Biblia no lo especifica claramente. Y hay otra información, la antibíblica, información que de plano va en contra de la Biblia, ¿no? Entonces, la antibíblica se desecha totalmente. La extrabíblica pudiera ser. Entonces, aquí en este caso, pudiera ser que o se cayó, se tropezó, o se arrodilló, pudiera ser. No, o sea, son cosas que a veces la Biblia no menciona, pero que pudieran haber sido ciertas. Entonces, no lo sabemos, pero tampoco lo descartamos. Pudiera haber sido que se tropezó o se arrodilló. Es algo de saber porque no está claramente revelado en la Biblia. ¿Sí me explico? ¿O no? sí, 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 sí. Entonces, cuando es antibíblico, totalmente lo descartas. Extrabíblico puede ser o no puede ser, quizás sí, quizá no. Pero Sí. cuando es bíblico, no hay la más mínima duda. No hay duda. Y en este caso, como comentábamos, no hay coincidencias. Dios ha permitido cada detalle de este libro, Dios está en control. Entonces, la propia Biblia, el libro de Esther no lo dice, ¿no? No hay coincidencias, Dios está en control de esta situación. Bueno, aquí en respecto a Permíteme, dice, porque el texto dice, simplemente dice, Amán había caído sobre el lecho en que estaba Esther, pero no Ajá, especifica si se tropezó o se arrodilló, pudiera ser cualquiera de las dos, o las exacto. dos incluso. Sí, exacto, no especifica, pero por ejemplo, la del pescador dice, ahora bien, mm,
no, acá está, perdón. Dice. Ay, ya se me perdió. En su desesperación, se dejó caer sobre el diván donde estaba reclinada la reina Esther, justo cuando el rey volvía del jardín del palacio. Dice, en su desesperación se dejó caer sobre el diván. Eso suena a que se arrodilló. Ah, eso suena a que se arrodilló, exactamente. Por eso, pero como te digo, no tiene mayor relevancia. Si fue No una, tiene si fue relevancia. cuerno, fue chana, no importa. La Pero cosa aquí es lo que importante fue que eso hizo que el rey en ese momento decidiera ajá. llevarlo a la horca, ¿no? Sí, porque el rey lo interpretó, o sea, una cosa sea la otra, el rey lo interpretó como que ahora quería abusar de su esposa. Exacto. Sí. Muy bien, Brenda, adelante. Gracias. Bueno, esto del dominio propio la puse en relación a Esther, en relación a que Esther tuvo mucho dominio propio cuando el rey le preguntó qué es lo que le acontecía. Ella esperó el momento indicado para hacerlo. Esto es, situaciones que ella ejerce y lo aprendió a través de la disciplina y de sus usos sociales. Recordemos que Mardoqueo fue la que la educó, entonces que esto quiere decir que Mardoqueo tenía buenos principios y buenas costumbres, tenía disciplina. Y bueno, los judíos se caracterizan por tener buenas actitudes morales. Vemos que esto se incrementa en razón a que crees en Dios, en razón a que lees la palabra de Dios. Esto debe ser más fuerte, todavía potencializarse. Cuando tú lees la palabra de Dios, debes de saber que tener este dominio propio, ¿no? Que en este caso Esther ejercía, ¿no? Y gracias a Dios, a que Dios le dio esta capacidad, esta disciplina. Esto dice Swindoll. ¿Swindoll? ¿Sí es Swindoll? Bueno, Es Swindoll. en inglés es Swindoll, Charles Swindoll. Ándale, Dirían Swindoll. los gringos, nosotros decimos es Swindoll, pero es Swindoll. Ah, Swindoll. O Me basé sea, mucho o sea que estás leyendo el libro que te mandé, Brendis. Exacto, me basé mucho en el libro Ese libro que está mandaste. buenísimo. La manera Está como escribe buenísimo. Swindoll, nadie se aburre. No, qué bárbaro. Y también era un pastor que también me gusta leer mucho, que tiene una aplicación. También también me basé mucho en ellos, para que sepan, porque no creen que yo, sé muy bien interpretar la Biblia. Más bien me baso mucho, leo la palabra de Dios, pero también me baso mucho en estas personas que son, pues de sana doctrina y que Dios les dio esa inteligencia, esa sabiduría, ¿no? Sí, Brendis, yo pienso, mira, nosotros, por ejemplo, en nuestro caso, ya no necesitamos hacer teología, pienso yo, porque ya Dios ha inspirado a tantos hermanos, los ha inspirado a escribir la teología tan clara, ¿sí? Sí, Que ya nosotros nos beneficiamos de lo que Dios ha hecho en la vida de otros hermanos, ¿no? Por ejemplo, exacto. estos autores que mencionas, pues ya no necesitamos, ¿cómo se dice? Ay, ¿cómo va ese dicho? Que encontrar la punta de la madeja, si ya está dicho, o sea, ya Dios inspiró a alguien para que nos lo explicara claramente, ¿no? Exacto. Entonces, sí, O yo sea, también me baso mucho en autores de sí, reconocida capacidad y todo. Y, así es. De John MacArthur también, mi ¿no? amigo Juanito, como no, Claro. Entonces, bueno, pues gracias a Dios que nos dio esto, ¿no? sí, que ha Imagínate inspirado antes a que otros. no, ajá, antes que no había ni siquiera el internet, o sea, era más complicado, pero ahora con internet también es una bendición. La verdad es que Dios nos da estas herramientas para bien, que las distorsionemos y las usemos para otra cosa, ya es nuestra mente retorcida. Pero mira, Brendy, lo que sucede es esto, el internet realmente es una bendición de Dios, que podamos aprender de tanto. ¿Cuándo hubiéramos visto esto? Podemos aprender de tantos buenos predicadores, pero Sí, también en internet hay tanta basura cristiana, que en serio, sí, por eso Pablo dice, examinarlo todo y retener lo bueno. Pero si no claro, estudiamos la Biblia, ¿cómo vamos a retener lo bueno cuando no sabemos qué es lo bueno, no?
Exacto. Sí, es una bendición o puede ser lo contrario si no sabemos discernir o filtrar a través de la palabra de Dios todo lo que, como yo siempre he dicho, no todo lo que ves en internet es verdad. A veces son cosas No, antibíblicas totalmente, ¿no? Pero hay que tener el discernimiento. ¿Y cómo se adquiere el discernimiento? Pues estudiando las escrituras. así es. Y también, también Pablo nos dice que renovemos nuestra mente, ¿no? No nos conformemos a este mundo, sino renovemos nuestra mente. Exactamente. Pero de acuerdo a las escrituras, de acuerdo a lo que nos dice las escrituras, no lo que nos dice el mundo, ¿no? Como diría Chespirito, estás en lo cierto. O lo dije al revés otra vez, Capo. Estás en lo cierto, Brent. Cambiamos de diapositiva, por favor. Adelante, sí. Perdón, Armandito, ¿ibas a decir algo? No, digo, que es el chapulín, la idea es esa. Esa es la La idea idea. es esta. Bueno, aquí tenemos una reflexión importante. ¿Qué, qué pensarían ustedes de Esther? Que una vez que ya el rey dijo, ¿sabes qué? Ya muerte a Amán, ¿qué Esther, qué diría Esther? Me logré vengarme de este tal Amán, la venganza es buena. Si nos ayudas a leer, por favor, Armandito, Gálatas 5:13, ¿qué nos dice? Yo estoy predicando Gálatas, pero todavía no llego al capítulo 5. Capítulo 5:13. ¿Ya la tienes, Armandito? Yo, y se me hace que ya se nos fue Armandito otra vez. Hombre. Pues no hay ni que desear lo malo a los enemigos, puesto que sabemos que cuando uno le desea algo malo a una persona, yo he llegado a escuchar que dicen que se regresa y al doble a uno. Entonces, ¿para qué meterse en problemas? Ya como cristianos, sabemos que la justicia de Dios es la justicia divina. Y nosotros, pues con eso quedamos tranquilos, sin necesidad de vengarnos. Dice que la venganza es de Dios, no del ser humano. Así es, la justicia es de Dios. Entonces, bueno, efectivamente vemos que que Esther no pensaba en la venganza, sino que no, ella pensaba, como usted acaba de comentar, el Señor es el que hace justicia, Dios, Jehová es el que hace justicia, y todo se le dejó a Dios, así porque ella es, confiaba en el Señor. así es. Sí, Armandito, muy bien. Como debemos tener dominio propio, ajá, Sí, y bueno, pues vemos que que la venganza no es buena, que no hay que darle entrada y gusto a la carne, en gozarnos en el dolor de nuestros enemigos o de las personas, al contrario, debemos orar por ellos y debemos pedirle a Dios que, pues que también los toque para que también puedan ser perdonados como nosotros hemos sido perdonados, porque nosotros, pues no somos unas blancas palomitas, ¿verdad? También hemos cometido muchas cuestiones que a lo mejor, bueno, que solamente Dios las sabe, las que no están a la vista, Dios las sabe. Entonces, es básicamente lo que nos dice aquí Gálatas, ¿no? Un Que, comentario. sí. ¿Sí me escuchan? Sí. sí, sí, Japa, Es adelante. que cuando dijiste Armandito y yo veía que Armandito no habla, dije, se me hace que ya se desconectó Armandito y el que se desconectó fui yo. Eras tú. Sí, de repente me fui, pero estábamos hablando del dominio propio. Recuerden, el dominio propio no es algo que se nos da por naturaleza a nosotros como seres humanos. Más bien nuestra actitud es el que me la hace, me la paga. Por naturaleza es eso. Por naturales. Así es. El dominio propio viene como producto, ¿sí? O sea, es fruto del espíritu, ¿sí? ¿Y de qué dependen los frutos del espíritu? De nuestra relación con Dios. Cuando un cristiano tiene una buena relación con Dios y está alimentándose, nutriéndose de la palabra, orando y obedeciendo,
desarrolla el fruto del Espíritu, ¿cómo te diré? De una manera simultánea, amor, paz, mansedumbre, dominio propio, todo eso se nos da, pero eso es algo que Dios hace que se dé en nuestras vidas, porque por nosotros mismos no podemos tener dominio propio. Es un fruto del Espíritu, ¿sí? Entonces, cuando tú quieres vengarte de alguien, hay que hacer una introspección. ¿Realmente estoy andando en el Espíritu? ¿Sí? No. Cuando quieres, a mí el que me la hace me la paga, eso no es una actitud que venga del Espíritu Santo. Es una actitud de la carne que clama venganza, ¿sí? Pero el dominio propio, como dijeron la canción que dijo hermanito, mía es la venganza, Dios pagará, ¿sí? Entonces, tener dominio propio es renunciar a la venganza, ¿sí? Dejar el asunto en las manos de Dios. Y eso fue lo que hizo Esther. Exacto. Muy bien. Bueno, adelante. Cambiamos de diapositiva, porfa. Y Brandis, tú mandas, Entonces, yo obedezco. gracias. Entonces nos quedamos en qué versículo. No me acuerdo. Bueno, pero El es 9, en el el 9. 9. Bueno, entonces hablando de esto, dice, también esta me basé en su window. Dice que, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este mundo, más bien transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, de modo que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Entonces, aquí Swindoll nos dice que debemos tener tres aspectos, los cristianos debemos tener tres aspectos importantes que nos van a hacer ser cristianos o ser diferentes, como dice en el primero. Dice, ser diferentes al mundo. No nos vamos a conformar a este mundo, vamos a ser diferentes, vamos a, como dice Japo, somos una nueva criatura en Cristo. El Espíritu Santo mora en nosotros, entonces permitir que el Espíritu Santo crezca, que nuestra carne mengue y que le permitamos a Él que nos redarguya, que nos instruya, que nos guíe. ¿Para qué? Para que seamos diferentes al mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Entonces, mientras estemos en esta tierra de peregrinos, de cautivos, como les pasó a los judíos en una tierra extraña, mientras estemos en este mundo debemos dar testimonio de que somos de Cristo y que debemos comportarnos de acuerdo como Cristo se comportó en este mundo, ¿no? Entonces, cambiamos diapositiva, por favor, Japo. Entonces, Déjame hacer un comentario, Brenda, respecto a este versículo que acabas de sí. mencionar. Así que no están para saberlo, ni yo para contarlo. Pero antes de la pandemia, había un fulano que te arreglaba tus trámites de las licencias aquí en el municipio. La licencia de uso de suelo, todos los trámites que tienes que hacer en el municipio. Y ya nos había hecho trámites ahí en el municipio y nunca nos falló ni nada. Entonces agarramos confianza. Después le encomendamos la licencia de uso de suelo, me parece. Nos pidió 3,000 pesos. Te estoy hablando de hace como 5 años, yo creo. Porque fue antes de la pandemia. Sí, ya tienen 3 años Sí, la por ahí pandemia. más o menos, por ahí tiene. Entonces, siempre nos la hizo larga, cansada, hasta que de plano lo compró. Entonces, bueno, a ver, ¿dónde está el recibo? No, que ya metió. Total, mira, volvimos a pagar por nosotros, nuestra cuenta, otra vez los 3,000 pesos de la licencia. Y ya la obtuvimos, pero esos 3,000 pesos que le dimos, ¿qué se hicieron? Bueno, después salió con que, no, es que mi ayudante se lo gastó. Mira, yo le dije, mira, pero ese no es mi problema. Yo hice el trato con, en fin, yo le hice Claro. pero mis hijos estaban, dicen, no, no, vamos a, yo dije, mira, el día que nos lo topemos y yo me lo llegué a topar varias veces en la que, ¿qué pasó con mi dinero? No, pues que siempre me sacaron la misma excusa. Y mis hijos le traían unas ganas, y yo les dije, mira, Dios nos ha perdonado más o menos. Ya, da por perdido ese dinero. El día que lo topes, dile,
te perdono la deuda ya. Si me la quieres pagar bien y si no, ya, porque Dios me ha perdonado más. ¿Entiendes? Claro, Me explico, eso es como tener dominio propio, ¿no? Ya, sí, pero el mundo que te dice, no, el que me la hace me la paga, me la hace me la paga, sí, ¿sí? Pero mira, de verdad solamente Dios puede hacer eso en tu vida, aprendiz. claro, Que digas, ya, vale más mi testimonio de cristiano que ponerme a pelearme contigo a media calle, ¿no? claro, Pero eso solamente lo hace Dios por medio de su Santo Espíritu. los Dios. Entonces, cuando tú Sí, vas viendo que, bueno, tratamos de emular a nuestro Salvador, ¿no? Que él nunca hubiera hecho eso de... Todos le debemos al Señor, así que imagínate si no sí, lo cobrara a golpes. un Yo cheque le en dije a mis blanco. hijos, ya olviden ese dinero, ya en esta vida se gana y se pierde, punto, ya. Nos llevó al Claro, baile, ya ni modo, ya, punto. Pero eso de exacto. que querer cobrar venganza, no, a Sí, mí, no, imagínate, es un cuento de nunca acabar. exactamente, pídele al banco 3,000 pesos hace 5 años, ¿cuánto le debes ahora? No, no, ya, No, ya olvidemos el asunto, ya, punto, ya, que Dios lo bendiga y punto, ¿no? claro. Y ya, Lo que pasa es que la gente piensa que porque uno es manso, lo confunden a uno con menso, ¿no? sí, el mundo así lo ve. El mundo así lo ve, pero realmente no lo hacemos, pues de cierta manera no lo hacemos por ellos. Principalmente lo hacemos porque Dios ya nos perdonó, como dices, y porque ellos están en el pecado y debemos tener compasión por ellos. No odio, sino compasión, ¿no? Porque, Exactamente, exactamente. exacto, Exactamente, que Dios tenga misericordia y se los traiga al arrepentimiento y todo. claro, Y porque si nosotros vamos como ellos, quizá haríamos lo mismo, pero gracias a Dios que Dios nos ha librado de este mundo malvado, ¿no? Digo, y tenemos nuestras luchas, a veces la carne quiere decir, ah, su sí, fuerza, y tú tienes que luchar contra los deseos de la carne, como dice en Gálatas, ¿no? Los deseos de la carne son contra los deseos del espíritu. ¿Sí? Y se oponen, ¿no? y Pero es una lucha, pero ¿de qué depende todo? De cómo está tu relación con Dios. Si tu relación con Dios está anémica, no, hombre, olvídate, te brota la carne hasta por los poros de la piel. exacto. Seguimos en la lucha, seguimos Así en la es, lucha Brendy. mientras estemos en... Por eso me gusta entrar a tus clases, Brendy. Ah, muy bien, Japo. Cambiamos diapositiva. Entonces hay que ser diferentes al mundo, ¿no? Así es. Eso nos dice Swindoll. Para dar un buen testimonio de que somos cristianos, tenemos que ser diferentes al mundo, como nos dijo Pablo, ¿no? Es ser diferentes. También somos parte de una familia. Esta familia, nosotros somos todo lo que está, los miembros, las manos, los pies, y la cabeza es Jesús. Entonces, no mando yo, no manda la familia López Martínez, manda Jesucristo, porque Él es la cabeza. Entonces debemos saber que como familia en Cristo tenemos esta cabeza que es Cristo y a cuál debemos seguirle y obedecerle, ¿no? Y seguir lo que Él hizo, ¿no? Por eso pertenecemos a esta nueva familia en Cristo. La siguiente diapositiva, por favor. Sí, Brendy. Y como tercer punto, la siguiente, por fin. Como siguiente punto, el Señor es nuestro defensor. Lo que decíamos, Japo, que de nosotros no nos vamos a vengar nosotros, porque por eso este mundo está como está, porque se vengan, ya me la hiciste, ya me la vas a pagar, y familias vengándose, generación tras generación, y esa es la maldición, la maldición que recae sobre estas personas que no ponen en manos de Dios la justicia, porque dice el Señor que la venganza es de Él, que Él va, yo pagaré, dice el Señor. Entonces, no hay que buscar venganza, no hay que pagar mal por mal, como pasa por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Digo, es muy duro, pero se me vino a la mente de los abortos, de estas niñas que dicen que, pues que fueron violadas, ¿no? Y que pues quieren abortar a esta criatura. Entonces, no se va a pagar mal por mal. O sea, el niño, ¿qué culpa tiene? La mamá tampoco tiene la culpa, pero no por eso te vas a desquitar con el bebé que viene en camino.
Entonces, no es esa la manera de solucionar las cosas, ¿no? Sí fue un acto atroz, fue una violación, sin embargo, no vas a pagar mal por mal, sino al contrario, si Dios permitió esto fue por algo. Y si te va a mandar a este bebé, pues debes de cuidarlo y debes amarlo y debes darle este cariño que él necesita, porque él no tuvo la culpa tampoco. Y no puedes matarlo en tu vientre. Yo creo, Brendis, que ese es el peor de los crímenes, el aborto. El aborto. Matar a una criatura indefensa, que no puede defenderse. Yo no sé todas las mujeres que han abortado si pueden vivir tranquilas con su conciencia. No puede. Realmente Dios las ve como asesinas. Y si ya la mujer, una mujer que abortó, bueno, cometió un pecado terrible, pero ¿cuál es la solución? Jesucristo. Arrepentir, confesar. Jesucristo es la solución, ¿sí? Criaturas nuevas por medio de Jesucristo, ¿no? Pero sí, realmente a mí me aterra ese acto, como dices tú, Brendis, haya sido violación, haya sido lo consensual, lo que haya sido, ese es un crimen. Ay, de veras que yo lo considero el peor de todos, ¿sí? A un ser indefenso, cuando leo sobre el aborto y los métodos, como no, horribles. No, dices, ¿cómo es posible que una mujer pueda permitir eso? Y sabes que piensan que no siente, pero siente dolor. Se ven las imágenes cómo siente dolor, Exactamente. cómo está huyendo de ese ataque. O sea, es algo impresionante, algo que de verdad. No, es algo desgarrador realmente. Sí, desgarrador, sí. Desgarrador. Pero bueno, entonces la venganza es del Señor. Amén. ¿No? Y eso es lo que nos hace diferentes a los demás, lo que nos hace diferentes a este mundo. Así es, Brendis. Amén. Entonces, seguimos con este siguiente diapositiva, por favor. Sí. Bien. Entonces, versículo 9. Y dijo Arbona, uno de los eunucos que servían al rey: he aquí, en casa de Amán, la horca de 50 codos de altura que hizo Amán para Mardoqueo, el cual había hablado bien por el rey. Entonces el rey dijo: colgadlo en ella. Así colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo, y se apaciguó la ira del rey. Bueno, aquí realmente en la Reina Valera nos dice que dice que lo ahorcaron. Pero recuerden que los persas fueron los que implementaron esto del empalamiento. Sí. Entonces, en la del pescador, dice, Amán ha levantado un poste afilado de 23 metros de altura en el patio de su casa. Tenía pensado utilizarlo para atravesar a Mardoqueo, el hombre que salvó al rey de ser asesinado. Que atraviesen a Amán en ese poste, ordenó el rey. Entonces atravesaron a Amán con el poste que había levantado para Mardoqueo, y la furia del rey se calmó. Entonces, realmente los persas lo que hacían era atravesarlos. Sí, atravesarlos, esa era la horca para ellos. Así los mataban, así mataban a los traidores, así mataban a los que el rey determinara, y realmente empalaron a Amán en esta horca que él había construido para Mardoqueo, porque no aguantaba que Mardoqueo lo despreciara tanto. Todo lo hacía feliz, estaba su vida perfecta, pero Mardoqueo venía a arruinar todas las cosas, ¿no? O sea, veamos qué orgullo, qué soberbia de este hombre Amán, que él mismo cavó su propia tumba, ¿no? Vemos que él mismo hizo esta horca para él, sin saberlo. Ahí vemos la mano de Dios, o sea, es lo que les digo, o sea, en todo el libro de Esther está la mano de Dios, y realmente a mí me maravilla porque cómo vemos que Dios permitió esta maldad de Amán. ¿Para qué? Para hacer su propia voluntad, para hacer su propia justicia, para cumplir sus propósitos, ¿no? De Dios. Entonces, esta misma horca fue para el malvado Amán. Un comentario, un comentario. Sí.
Mira, ahorita que hablas de horca, de empalamiento y todo eso, yo sé que ustedes como grandes teólogos saben qué es eso del empalamiento, pero quizá mucha gente que va a escuchar esto no sepa qué es un empalamiento, podría pensar, me suena a emplacamiento, que hay que renovar las placas o algo así. O a palos, a darle de palos, ¿no? Oye, pero el empalamiento era realmente, ustedes saben que era, les metían, les introducían por el ano Ajá. el palo este puntiagudo y les salía por la boca, porque yo fui, hace algunos años fui con mis hijos al Museo de la Inquisición, que se Ah, presentó de la Santa. y ahí se veía la escena cómo era el empalamiento, ¿sí? Los sentaban sobre una estaca pues bien puntiaguda, por el ano les introducían y les salía por la boca y así morían, ¿no? De una Ajá. manera cruel, cruel, cruel realmente de matar a alguien, ¿no? De matar a las personas, Realmente sí. estos judiciales de Juchitán, Oaxaca y todo eso, de los tehuacanos, es juego de niños, Es ¿no? nada. Nada exactamente como lo hacían antes, ¿no? Pero entonces, para porque cuando uno piensa en horca, piensa uno en otra cosa. La Sí, horca era distinta, pero el empalamiento era otra cosa. Pero como quiera que sea, Amán cosechó lo que sembró. se sembró. Y la mano de Dios estaba detrás de todo esto, no fue obra de la casualidad. Exacto. Y muchos comentaristas dicen que cuando el eunuco le dijo al rey, Amán construyó esta horca es porque se asomaban por la ventana y se veía Sí, como era del tamaño de un edificio, ¿no? sí, imagínate, 23 metros creo, ¿no? Ajá, pero me imagino yo, Japo, que era así de ese tamaño tan alta para que todos la vieran Sí, desde sus casas o desde donde pasaran, vieran ese tamaño. Pero realmente el palo donde lo empalaban era del tamaño como la otra vez les hice el comentario que leí en una Biblia, que decía que era del tamaño del humano, ¿no? Porque me imagino que estaba exactamente. el palo así parado y luego, como si saliera del mismo palo otra rama, y esa rama era del tamaño de un humano. Y ahí es Exactamente. donde lo empalaban, pero era alto y se alcanzaba a ver, ¿no? Sí, era lo primero era como una base. Ándale, como Le una base. ponían ahí la anceta, pues ya puntiaguda, Ajá, y ahí lo ensartaban ahí lo como ensartaban. si fuera Sí, una brocheta, por así decir. ándale, como de esos, o como esos pollos rostizados, ¿no? Ándale. Así más o menos terminó el pobre Amán. Sí, incluso, pues aquí vemos la providencia de Dios, incluso en la misma horca fue usada para la gloria de Dios, ¿no? Dios permitió que Amán, fíjate, no podía dormir Amán pensando en cómo iba a deshacerse de Mardoqueo y cómo Dios esa maldad de Amán la usó para su propia gloria, ¿no? Para su propia justicia, ¿no? Inocente, pobre Amí, Sí, no sabe lo que va a lo sufrir. que no sabe la que le espera. Entonces, bueno, él cosechó esto, como dices, y él sembró esto y es lo que va a cosechar, ¿no? Así Sí, nosotros, si nosotros cosechamos ese mal, venganza, odio, envidias, rencores, todo lo opuesto a los dones del Espíritu, pues eso es lo que vamos a sembrar, a cosechar, perdón. Entonces, por eso es importante estar en la palabra de Dios, saber qué es lo que Dios quiere de nosotros, para que el día de mañana, pues ya sabiéndolo, no nos asombre, así ¿no? es. No nos Diciéndolo asombre. más bíblicamente, porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Corrupción Va a ser que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. eterna. Cosas de valor eterno. Amén. Así es. Adelante, Brenda. Muy bien. Entonces, bueno, ya vemos que el final de Amán fue la muerte. Y acuérdense que la paga del pecado, Muerte. la muerte. Entonces, aquí Dios está haciendo justicia y está dándole lo que merecía Amán. Y Mardoqueo y Esther no hicieron nada. Simplemente se dejaron llevar por las manos de Dios, hicieron la voluntad de Dios y cumplieron los propósitos de Dios. Y ahí está.
Dios hizo la venganza. No, ellos no fueron, fue Dios. Exactamente. Ajá, entonces vemos que el rey se enojó cuando el eunuco le dijo, es que aquí estoy viendo la horca que hizo Amán para Mardoqueo, el que lo salvó. Todavía le echa más leña al fuego, ¿no? El que lo salvó, rey, ¿usted cree que lo quería matar? Y el rey, que ahí mismo lo ahorquen, ¿no? Que ahí mismo muera. Entonces, vemos que, bueno, pues pobre Amán, ¿no? No vio lo duro, sino lo tupido. Y a pesar de que él había suplicado a la reina Esther, pues se metió en más problemas, ¿no? Sí, hermanito. Pero vulgarmente diríamos que le salió el tiro por la culata. Todo lo que Ándale, quería para bloqueo le resultó a él. a él y doble, para que se le quite. ¿No? Exactamente. Cambiamos de Uno no puede quitar diapositiva. a otras personas porque se le regresa el doble. Sí, no hay que desear el mal a nadie, efectivamente. Y no es ¿cómo le llaman a eso? Ay, se me fue el nombre. Muchos dicen que es cuando se te regresa. Ay, se Boomerang. me Ah, fue. El boomerang. el karma. El karma. Karma. Dicen El que es karma. el karma, pero no es cierto. Es No, no, no. Dios obrando en nuestras vidas y viendo la providencia de Dios que está aquí. O sea, a todos. A nosotros como cristianos también nos va a hacer, vamos a ir al trono y también nos va a decir ahí, ¿no? Lo bueno, lo malo que hicimos. Y a los que no son cristianos, pues ya les depara a ellos la muerte eterna, ¿no? A ver, Entonces, un comentario. A ver, que se justo. tú puedes cometer un delito, pecado, lo como le quieras llamar, y, y puedes librar el juicio si nadie se entera. Dices, nadie se enteró, nadie supo, ya la libraste. Segunda opción, puedes cometer un ilícito y te descubrieron, ¿sí? Puedes evadirlo huyendo a otro lado. Te vas a otro país, vivir a otro país, ya la evadiste. Tercero, cometer un ilícito, te descubren y te encarcelan. Bueno, puedes sobornar al juez y la libras. Casos que casi rara vez se ven, ¿no? Cuarta, puedes cometer un ilícito, te encarcelan y ya dentro de la cárcel puedes sobornar a los custodios, puedes construir un túnel como está ahora de moda y escaparte. Pero hay un juicio del cual nadie va a escapar, Ahí se escapa. que es el juicio de Dios. De ahí sí, nadie puede escapar de ese juicio de Dios. ¿Sí? Entonces, quizá aquí hasta la libres, pero viene un juicio del cual no la vas a poder librar. Amén. Así es. Así es. Así es. Amén. Ven adelante, Brendis, que me va a agarrar la Sigamos. Navidad aquí. Sí. Siguiente diapositiva, por favor. Sí. Ahí va, ahí va, ahí va. Bueno, pues vemos la mano de Dios que nos va a sostener ayer, hoy y siempre, ¿no? Entonces debemos saber ante qué Dios estamos, ante este Dios omnipotente, misericordioso, lleno de gracia, con una ira santa. Entonces estamos confiados en manos de quien estamos. Sigamos con el siguiente capítulo para continuar, el capítulo 8. Siguiente diapositiva. Bueno, aquí estamos viendo que uno de los eunucos del rey, lo que les comentaba, ¿no? Que vio la horca y dijo, mira. Esto ya lo habías fue comentado, Brendis. Sí. Y luego aquí lo que estamos viendo, Jacob, si quieres tantito va a subirle a esta diapositiva. ¿La regreso? Ok. Sí, porfis. Que dice, aquí vi el comentario de este pastor que les digo, dice, quizás el mayor ejemplo de esto fue cuando Satanás pensó que había ganado al lograr que la multitud crucificara a Jesús, pero la cruz resultó ser el instrumento de la derrota de Satanás. Ahí se empaló Satanás. Sí. Ahí fue donde él murió, porque Cristo ganó en la cruz.
¿no? Así es, sí. Siguiente diapositiva, Japón. Pobre Amán. Pobre Amán. En la misma horca que él, Él la estrenó. así es. Muy bien. Aquí vemos que, bueno, aquí sí murió el que debía haber muerto, ¿no? El que pecó, el que hizo el mal. Pero Jesús murió siendo inocente y nosotros éramos los culpables. Ese es el regalo que Dios nos dio, ¿no? Este sustituto, Jesús fue quien pagó por nuestros pecados y es lo que debemos darle gracias a Dios por esa misericordia y esa gracia que ha tenido en nosotros. Aquí se murió un inocente por nosotros los culpables. El justo por los injustos. Así es. Mira, Siguiente. Brenda, déjame comentarte esto. Cuando uno dice que el arrepentimiento, o sea, hay que venir a la fe y al arrepentimiento, pero muchos no entienden qué es el arrepentimiento. La palabra arrepentimiento, que en griego es metanoia, significa cambiar de mente, o sea, cambiar tu manera de pensar. Ahora, la pregunta es, ¿sobre qué tengo que cambiar mi manera de pensar? Primeramente, sobre Dios. Cualquier concepto que tú tengas de Dios, que no sea el que nos revela la palabra, estás mal. De eso tienes que arrepentirte, de eso tienes que cambiar tu mente. Por ejemplo, muchos piensan que Dios es muy bueno, Dios es amor, y ¿cómo nos va a mandar al infierno? Otra opinión. Dios tiene una balanza donde pone nuestras buenas obras y nuestras malas obras. Si las buenas obras, si la balanza se inclina hacia nuestras buenas obras, Dios te va a dejar pasar, ¿sí? Si se inclina hacia las malas obras, te va a condenar. Tampoco. Tú tienes que ver si tú piensas eso de Dios, estás adorando a un Dios que no es bíblico. Por lo tanto, estás adorando a un ídolo. Tú tienes que adorar a Dios y conocer a Dios como lo revela la palabra. Un Dios santo, amoroso, pero también justo, ¿sí? Justo. Que dice la palabra de Dios. Dios es rico en misericordia, pero por ningún motivo tendrá por inocente al culpable. ¿Sí? Entonces, tenemos que ver eso, que si Dios nos ama y todo, pero también su santidad y su justicia exige castigo por el pecado. Okay. Claro. La segunda cosa que tiene uno que cambiar de mente es tu opinión, tu manera de pensar sobre Jesús. Si tú piensas que Jesús fue un buen maestro, un buen filósofo, que todo eso lo fue, ¿sí? Un ejemplo a seguir, que sí lo fue, etcétera. Pero si tú no lo ves realmente como nos lo revela la palabra de Dios, de que Jesús fue, como dijiste, Brenis, nuestro sustituto en la cruz, el que fue a la cruz por nuestros pecados. La causa por la que Jesús fue a la cruz fue por culpa mía, por culpa de mis pecados. Eso fue lo que llevó a Jesús a la cruz. Ese tiene que ser mi manera de pensar de Jesús. Y que Jesús ofrece vida eterna a quien ponga su confianza en él, ¿sí? Ese es el segundo punto sobre el que tienes que arrepentirte, cambiar tu manera de pensar. Tercer punto, tu manera de pensar sobre uno mismo. Dejemos de pensar que yo soy muy bueno o no soy tan malo como mi vecino, ¿sí? O no soy tan malo como Juan de las Pitas, que es narcotraficante, etcétera. Tenemos que dejar de pensar eso. Tenemos que pensar como la Biblia nos dice, que somos pecadores, ¿sí? Incapaces de salvarnos por nosotros mismos, que no hay ni una sola buena obra que podamos hacer para cancelar un solo pecado y que la paga del pecado es muerte. Eso es lo que tenemos que pensar. Eso es el arrepentimiento, cambiar tu manera de pensar sobre esos tres puntos, sobre Dios, sobre Jesús y sobre uno mismo. Sobre uno mismo. Cuando uno llega a esa conclusión bíblicamente, sí, que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Yo digo, no entiendo por qué una verdad que está tan clara en la Biblia, por qué la gente no lo cree y sigue queriéndole añadir obras a la salvación. Sí creen en Jesús, pero aparte tienes que hacer esto, ¿sí? Ese es el gran error en el que ha caído la gente hoy en día. Pero todo eso es obra de Satanás. Pero creo que ya hasta me salí del tema, Brendis, perdón. Se dejan engañar por Satanás, por
Estaba leyendo a Max Lucado, también me encanta. Dice que había una persona que era malvado, malo, así como Amán, hablando de Amán, pero que medía menos de 1 metro, entonces que cuando se asomaba por la ventana no podía ver nada, ¿no? Porque medía menos de 1 metro. Dice, pero, o sea, era tan malo, pero no alcanzaba a ver la ventana. Dice, así es Satanás, dice. Satanás no mide más de 1 metro, dice, y le haces caso a ese persona que que no es omnisciente, que no puede leer tu pensamiento, que no puede estar presente en todos lados. ¿Le crees más a esa persona que a Dios, que a Jesucristo que murió por ti, que te está dando vida eterna y que no mide más de 1 metro? O sea, sí es cierto, ¿no? ¿Cómo le damos más autoridad a cosas que no la tienen que a lo que realmente que es Dios y su palabra, ¿no? Y a través de Jesucristo que nos salvó. A ver, Pero bueno, déjame hacerte un comentario, Brenda. Hace unos días, me estaba enseñando un video donde el Papa, Juan Francesco, ¿cómo se llama? Sí, ¿verdad? sí, Francisco, Ese. Están pasando todo, no sé si lo han visto en YouTube, todos los cardenales o obispos allá de Roma, todos pasan y le besan la mano, la cara y todo, ¿no? Ya está, y él deleitándose en tanta pleitesía. Y de repente viene un sacerdote, pues otro de ahí ¿cómo se dice? del Cardenal, ¿no? Vaticano. Sí, de cardenal, pero era de raza negra. Y cuando le va a dar el beso, el Papa le quita la mano y le hace puchi, puchi, así, así. Qué En grosero. serio, y el video se llamaba ¿Cómo el representante de Cristo en la tierra hace discriminación? Yo nada más dije a mis adentros, ¿quién dijo que es el representante de Cristo? Es el No, representante de Satanás. de Satanás, Sí, a exacto. ver si tienen la oportunidad de verlo luego Sí, en No, sí, YouTube. le voy a decir a Pe que me lo mande y se los reenvío, porque es algo vergonzoso, ¿no? Dios Entonces, no hace excepción de personas. esto viene a colación de que las mentiras de Satanás hay que combatirlas con la verdad de Dios. Exacto. Pero ahí está luego el problema, si no conocemos la verdad de Dios, pues nos tragamos las mentiras de Satanás, que para ser salvo tienes que hacer obras. Y esa es la Pero gran, cómo la gente ve eso y aún así sigue creyendo. pues O es sea, lo que les gusta eso, ver circo, maroma y teatro. tristemente. Y no creen la palabra. Pero Pero bueno. adelante, Brendes, que ya va a llegar la Navidad. Ya, siguiente diapositiva. Ya va a llegar la Navidad. Y Ahí va. nosotros seguimos con Esther. Seguimos. Oye, ya sabe, Armandito, que le tocan 2 capítulos para la No, próxima. yo no le he dicho a Armandito. Pero si vio el video de hace 8 días, tuvo que haberse enterado. Siguiente, por favor. Siguiente diapositiva, por Ahí fin. está ya, Brendis. La otra es allá, esa ya la vimos. Ok, la que sigue. Se arman las piezas de rompecabezas, Esther 8. Esther 8, una proclamación para ayudar a los judíos. Bueno, pues aquí vamos a ver cómo ya después de que se hizo justicia con Amán, que él pagó lo que hizo, vamos a ver cómo, pues le dice Esther, ¿y ahora qué, rey? O sea, ¿qué vas a hacer, no? Porque el rey ya sí, háganle, maten a Amán y te doy la casa de Amán y todo. Pero y luego, y el decreto sigue en vigencia, sigue en vigor. ¿Qué vas a hacer al respecto, rey, no? Entonces vamos a ver cómo es que este decreto se tiene que revertir, se tiene que hacer un contradecreto para poder salvar a los judíos, para poder salvar la vida de la misma reina y de su pueblo, ¿no? Capítulo 8. Dice, el mismo día, o sea, ese mismo día que mataron a Amán y que le quitaron la casa a Amán, que por cierto no sabemos qué pasó con Ceres, la que le aconsejó esto, y que ella también cavó su propia tumba, ¿se dan cuenta? Pues ¿Por qué? Pues porque quedó viuda, sin casa, y posteriormente vamos a ver que también sus hijos se mueren, los matan. Malvados. Entonces vamos a ver cómo Ceres, no nada más se murió su esposo, también ella la pasó muy, muy mal, pero ella también se cavó su quedó sin propio casa. hoyo. Ya ni el Infonavit le podía dar una.
Ya no tenía crédito. ¿Ya no? Bueno, entonces dice, el mismo día, el rey Asuero dio a la reina Esther la casa de Amán, enemigo de los judíos. Y Mardoqueo vino delante del rey, porque Esther le declaró lo que él era respecto de ella. O sea, aquí Esther le dijo ya por fin que Mardoqueo, bueno, que era judía y que Mardoqueo era su primo, pero que era como su papá adoptivo. Faltó la sopa. Sí, ya le dijo al rey ya con la confianza, le dio, como les comento, aquí MacArthur dice que era costumbre en Persia que la propiedad de un traidor fuera devuelta al rey. En este caso, pues se lo dio a la reina y la reina, pues se lo dio a la vez a Mardoqueo, ¿no? Para que tuviera donde vivir Mardoqueo. Entonces vemos que, pues que era una costumbre persa, ¿no? Quitarle al traidor sus propiedades. Lo que quería hacer Amán, exactamente, quitarle todas sus propiedades a los judíos, una vez que los mataran, quedarse y adueñarse con sus cosas. Pero bueno, en este caso el rey fue el que hizo esto de quitarle su casa. También el rey le dio el anillo a Mardoqueo como en el lugar de Amán, se quedó así que con el puesto de Amán. Lo Entonces, nombró su primer ministro, ¿perdón? lo nombró su primer ministro. El puesto que tenía Amán se lo dieron a Mardoqueo Se lo como dio a primer ministro. Mardoqueo. Exacto, entonces vemos ahí como la maravillosa mano de Dios, ¿no? Que le hizo justicia pues al pueblo judío, a Mardoqueo, pero pues vemos que realmente aquí estaba obrando Dios, ¿no? Entonces, este asunto, bueno, ¿qué hizo Esther y Mardoqueo? Lo que dijo Eclesiastes, lo que dijo Salomón en Eclesiastes. ¿Sí fue Salomón? No. En Eclesiastés y en Salomón. Ajá. Que dijo que teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá a juicio toda obra, incluyendo toda cosa secreta, sea buena o sea mala. Y esto es lo que hicieron Amán y Esther. Amán, Mardoqueo y Esther temieron a Dios, guardaron sus mandamientos, y esto fue lo que trajo Dios a sus vidas. Justicia, trajo juicio, ¿no? Entonces, siguieron los pasos, siguieron ¿cómo se llaman? Los consejos de Salomón. Siguiente diapositiva, porfa. Bueno, el segundo versículo 2 dice, quitó el rey el anillo que recogió de Amán y lo dio a Mardoqueo, y Esther puso a Mardoqueo sobre la casa de Amán. Versículo 3. Volvió luego Esther a hablar delante del rey y se echó a sus pies llorando y rogándole que hiciese nula la maldad de Amán agageo y su destino que había tramado contra los judíos. Bueno, pues lo que les comentaba, o sea, este decreto seguía vigente. Entonces, si no se hacía nada al respecto, iba a llegar el día en que tenían que matar a todos los judíos, porque recuerden que los decretos a los persas no podían ser revocados, ¿no? Tenían que cumplirse. Lo que le pasó a Daniel, ¿se acuerdan? Cuando el rey Darío hizo el decreto y entonces Daniel tuvo que ir al foso de los leones. El rey Darío buscaba la manera de que se revocara el decreto, pero no pudo lograrlo, no consiguió, y Daniel fue al foso de los leones, ¿no? Y bueno, pues vimos ahí que Dios lo guardó, Dios lo cuidó. Entonces aquí igual no podía el rey revocar este decreto. Tenían que hacer algo para que este decreto pues no se llevara a cabo. Todavía faltaban 8 meses para el cumplimiento del mismo. Entonces aquí leí un comentario que me pareció interesante en el auxiliar bíblico portavoz y dice, Amán había violado aquella advertencia de Dios a Abraham que decía, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Génesis 12:3. Él perdió su vida a causa de esta violación. Faraón aprendió que el pueblo de Esther no podía ser ahogado. Nabucodonosor aprendió que no podía ser quemado.
Darío aprendió que no podía ser devorado, lo que le pasó a Daniel. Amán descubrió que no podía ser. Amán descubrió que el pueblo de Dios no podía ser colgado. Amén. Entonces, vemos aquí que nada puede cambiar los planes de Dios. Y Dios dijo desde que le prometió a Abraham que iba a cuidar de su pueblo, y a pesar de lo que pasó en el holocausto con Hitler, Dios estaba en control porque salvó a su pueblo. Y este Hitler no se salió con la suya, ¿no? Entonces, vemos que Dios sigue cuidando a su pueblo, aún ahorita en la guerra que pasó con Palestina. Dios sigue cuidando a su pueblo, lo sigue perseverando, lo sigue guardando. Entonces no hay poder, nadie va a poder lograr acabar con el pueblo de Dios. Entonces, bueno, aquí vemos esta victoria que obtuvieron, ¿no? Los que realmente creen en la palabra de Dios van a saber esto. Y los palestinos me extraña, porque cuántas veces no han atacado a Israel y piensan que alguna vez lo van a derrotar. Y ahorita ya se dieron cuenta que no, que Israel es muy fuerte, ¿no? Y Dios ha Entonces, dado muestras de eso, Brandis. O sea, toda la historia de Israel, Dios siempre ha defendido de su pueblo y como dices tú, los que quieren atacar a Israel deberían de saber lo que dice la palabra. Dios está guardando a su pueblo, amén. porque Dios tiene promesas que cumplir con ese pueblo. Claro. No porque sean muy buenos, ¿verdad? Sino porque No, lo es que por tú el dices, pacto abrámico, por el pacto, porque es Dios de pactos que cumple sus promesas. sus promesas. Sí, así es. Muy bien. Entonces vemos ¿qué es lo que van a hacer? Vamos a ver qué es lo que va a hacer el rey para poder ayudar a Esther y a su pueblo. Versículo 4. 4. Entonces el rey extendió a Esther el cetro de oro, y Esther se levantó y se puso en pie delante del rey, y dijo: si place al rey, y si he hallado gracia delante de él, y si le place ser aceptado al rey, y yo soy agradable a sus ojos, que se dé orden escrita para revocar las cartas que autorizan la trama de Amán, hijo de Amedata, Agageo, que escribió para destruir a los judíos que están en todas las provincias del rey. Porque ¿cómo podré yo ver el mal que alcanzará a mi pueblo? ¿Cómo podré yo ver la destrucción de mi nación? Entonces, aquí Esther le estaba pidiendo al rey que por favor quitara ese decreto a efecto de que pues no pereciera, a efecto de que no muriera, sino pues cómo es que iba a poder estar con él, ¿no? Entonces, pues vemos que Dios está con ellas, ¿no? Que va a idear algún plan que le va a dar esta sabiduría a Dios a Amán o a Mardoqueo en este caso, que es el que va a escribir las cartas, para poder, pues no revocar este decreto, pero sí poder hacer algo al respecto que pueda salvarlos de morir, ¿no? Dice, podremos pensar que Amán como si estuviera en el lugar de nuestro enemigo. Lo que les decía hace rato, ¿no? Que Satanás, realmente Amán era Satanás, ¿no? Por queriendo destruir el pueblo de Dios. Entonces Dios lo desechó, ¿no? Entonces vemos que el alma que pecare esa morirá, y efectivamente vemos que Amán pecó y murió. Pero así pasa con nosotros también, con la humanidad, ¿no? La paga del pecado es la muerte, y si nosotros estamos en pecado, pues vamos a morir. Y ahorita nosotros los que ya creemos en Jesucristo y sabemos cuál es el plan de Dios, sabemos que Él nos prometió vida eterna. Entonces vamos a tener vida eterna, no vamos a tener muerte eterna, ¿no? Aquí les puse el ejemplo de que lo que dijo Spurgeon: a quien Dios bendice no puede maldecir el diablo. Entonces, recuerden que el diablo no es un enemigo que sea bueno, o sea, alguien que pueda destruir a Dios. Sabemos que Dios es tan fuerte que Él lo echó de su presencia y le dio la oportunidad de estar aquí para que podamos nosotros
saber qué es lo bueno, qué es lo malo, y nosotros escoger efectivamente el camino de la salvación que es en Cristo Jesús. Entonces, no hay enemigo. Este es un enemigo pequeño para Dios, ¿no? No es algo que a Dios le preocupa. Simplemente lo permite para que nosotros sepamos. ¿Sí, Japo? Esa diapositiva, Brendis, que pusiste ahorita, se llevó la noche. Realmente está muy buena la aplicación. La quiero leer. Dice, podremos pensar en Amán como si estuviera en el lugar de nuestro enemigo Satanás y esperar con alegría el día en que Dios nos lo deseche. Pero aún debemos lidiar con el justo decreto de nuestro Dios que exige nuestra muerte. El alma que pecare, esa morirá. ¿Quién no ha pecado en este mundo? Todos. Por lo tanto, esa alma morirá. Pero me gustó lo que dice el punto 2. Dios resuelve el problema no comprometiendo su decreto de justicia eterna, sino cumpliendo la justicia al recibir el castigo. Dios no puede hacerse de la vista gorda con nuestro pecado, No. porque comprometería su santidad y su justicia. Dios, el alma que pecare, esa morirá. Dios no tendrá por inocente la maldad al que peque, ¿no? Dios tiene que castigar a fuerza el pecado, pero ¿cómo lo resuelve Dios? Pues tomando nuestro lugar, dice, sino cumpliendo la justicia al recibir el castigo que merecemos, su contradecreto, así como el rey hizo un decreto primero, acaben con los judíos, luego hizo un contradecreto, defiéndanse y el que los ataque, mátenlo y tomen sus propiedades, es un contradecreto. Bueno, Dios decretó que el alma que pecare esa morirá, pero después hace un contradecreto, así que el que crea en Jesús, ese vivirá, ¿no? Entonces dice, sino cumpliendo la justicia al recibir el castigo que merecemos, su contradecreto nos salva para que Él sea el justo, porque Dios nunca ha comprometido en justicia. Dios ha castigado el pecado, ¿sí? Y al mismo tiempo nos justifica el que tiene fe en Jesús, Romanos 3:26. Esa es la esencia del Evangelio, eso es lo que tiene que entender la gente. Todos hemos pecado, todos merecemos morir, ¿sí? Porque Dios no se va a hacer de la vista gorda, ni lo podemos sobornar con nuestras narcolimosnas o con lo que quieras. No lo podemos sobornar. Dios no se deja impresionar por eso, ni porque te vayas de rodillas a la villa o te vayas a bailar chalva. Eso no impresiona a Dios. Dios tiene que castigar el pecado. ¿Pero qué hizo? Al que pone su fe en Jesucristo, su pecado ya fue castigado. Jesús murió para pagar nuestros pecados, ¿sí? Él es nuestro sustituto en la cruz, ¿sí? Nuestros pecados, Dios nos hizo de la vista gorda, Dios ya los castigó en Cristo, derramó su ira sobre Jesús. Entonces, la deuda está pagada, Jesús mismo lo dijo, consumado es, que en griego es totalmente pagado, telestai, ¿sí? Entonces, realmente esa es la esencia del Evangelio, el justo muriendo por los injustos. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios. Algo tan simple, porque la gente se empeña en quererle agregar algo a la obra de Cristo que ha sido completa, como le quieren agregar como si no hubiera sido completa. Todavía le quieren añadir algo. Sí creen en Cristo, pero aparte hace esto. Pero vete de rodillas a la villa. Sí, exactamente. Y yo lo he visto, yo sí lo llegué a ver. Gente con las rodillas sangrando, porque en aquel entonces yo estudiaba pediatría en el Hospital Infantil de la Villa, que está atrás de la Basílica. Me tocó ver gente que todo el atrio de la Basílica se la avienta de rodillas y van sangrando de las rodillas, como si eso impresionara a Dios. Digo, no es de que de risa, es de tristeza. Tristes, así exactamente. Así es, Javi. Bueno, adelante. Como si con eso pagaran sus pecados yendo de rodillas. Imagínate, dice en Gálatas, si las obras, ¿cómo dice? Si la justicia viniera por todo eso, entonces Cristo murió en balde. No, pues sería balde. Ya sigue Brendis, que ya nos llega el año nuevo. Ya la Navidad ya pasó. Ya pasó la Navidad, vamos para el año nuevo. Ok, bueno, perfecto, Japo. Entonces, esto es lo que va a pasar. Entonces, versículo 5, y dijo, si place al rey, y si he hallado gracia delante de él, y si le place, acepté al rey, y eso ya, no, eso ya lo leí, ¿verdad? Ya. Versículo 7.
Respondió el rey Asuero a la reina Esther y a Mardoqueo el judío: He aquí, yo he dado a Esther la casa de Amán y a él han colgado en la horca, porque por cuanto extendió su mano contra los judíos. Escribid pues vosotros a los judíos como bien os pareciere en nombre del rey, y selladlo con el anillo del rey, porque un edicto que se escribe en nombre del rey y se sella con el anillo del rey no puede ser revocado. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes tercero, que es Siván. Vemos que Siván es mayo-junio. Junio. A los 23 días de ese mes, y se escribió conforme a todo lo que mandó Mardoqueo a los judíos y a los sátrapas, a los capitanes y a los príncipes de las provincias que había desde la India hasta Etiopía. 127 provincias, a cada provincia según su escritura y a cada pueblo conforme a su lenguaje. A los judíos también conforme a su escritura y lenguaje. Entonces, bueno, aquí vemos que Mardoqueo fue elevado a la categoría de ministro, lo que, como dice Armandito, ¿no? Era el segundo en mando con el rey. Entonces el rey le dio el anillo a Mardoqueo para que él escribiera las cartas a las 127 provincias haciendo este decreto. ¿Cuál era este decreto? Versículo 10. Y escribió en nombre del rey Asuero, y lo selló con el anillo del rey, y envió cartas por medio de correos montados en caballos veloces procedentes de los repastos reales, y que el rey daba facultad a los judíos que estaban en todas las ciudades para que se reuniesen y estuviesen a la defensa de su vida, prontos a destruir y matar y acabar con toda fuerza armada del pueblo o provincia que viniese contra ellos, y aun sus niños y mujeres, y apoderarse de sus bienes. En un mismo día en todas las provincias del rey Asuero, en el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar. Pues, ¿qué estamos viendo aquí? Que ese era el contradecreto. El rey les permitió a los judíos defenderse de las personas que los pudieran atacar. Entonces, vemos que más adelante en el versículo 9 vamos a ver cómo es que los judíos se defendieron y mataron a muchas personas. Mataron a muchas personas en defensa propia. Esto, a final de cuentas, vemos que fue algo para que los judíos no murieran en manos de sus enemigos. Estamos viendo que Dios permitió esta situación para su propia subsistencia, porque si no hubiera sido así, pues hubieran matado a todos los judíos de las 127 provincias y no hubiera quedado uno solo. Entonces, realmente aquí la mano de Dios está, como les comento nuevamente, permitiendo este contradecreto para para que los judíos puedan subsistir y puedan seguir adelante. Y bueno, hubo gran alegría y gozo en favor de este decreto. Vemos que... ¿Puedo hacer un paréntesis? Sí, adelante, Armandito. Aquí en estos versículos vemos que por primera vez se menciona que, bueno, en los capítulos anteriores, cuando hicieron el primer decreto, mencionaron que se mandaron a todas las provincias conforme a su idioma y conforme a su lengua, pero no se mencionó que se mandara con el lenguaje de los judíos. Aquí sí se está refiriendo a que debía de mandarse a los judíos, o sea, con su lengua, con su idioma, para atentos y pudieran defenderse. Pero prácticamente aquí vemos que esta orden que dio el rey, o la autorización que dio el rey para que se defendieran contra ese ataque, el rey estaba autorizando prácticamente una guerra civil entre los judíos y los no judíos. Pero esto lo permitió, entonces, como lo comienza aquí en la Sagrada Escritura, lo permitió Dios precisamente para preservar a su pueblo. De otra manera los hubieran agarrado distraídos y Los sin hubieran poderse matado. defender.
pero aquí se defendió y gracias a Dios, qué bueno que Pues se la yo libraron prácticamente. también vi a comentaristas que dicen que es una guerra santa, ¿no? ¿Por qué una guerra santa? Pues porque se estaban defendiendo precisamente para poder subsistir, para que su pueblo pudiera subsistir, para que este pueblo de Dios siguiera viviendo. Entonces, pues sí, prácticamente fue una guerra porque pues había muchos muertos, ¿no? Obviamente los judíos se defendían y los que los atacaban. Entonces, como te digo, más adelante vamos a ver cuánta gente murió, cuántos enemigos agagueos, en este caso, yo creo, los hijos de Amán y toda su descendencia, pues se querían vengar de los judíos. Entonces, pues murieron muchas de estas personas, ¿no? Entonces, pues vemos que era una guerra santa, o sea, una guerra permitida por Dios, ¿no? Para que subsistiera. Lo que está pasando ahorita con Israel igual. O sea, como la ONU dice que no, ¿por qué te defiendes? No te defiendas, no hagas esto, no hagas lo otro, pero ¿cómo no se van a defender si los están atacando, ¿no? Entonces, Mira, Brendis, un comentario ahorita que comentan las guerras santas. Una vez escuché un comentario que dijo, las guerras más peligrosas, las guerras más crueles, las guerras más sanguinarias son todas aquellas que se hacen en el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque ¿de qué Dios estamos hablando? Entendemos nosotros el papel del pueblo judío. Sí, es una guerra donde podríamos decirle una guerra santa porque Dios está detrás de ellos. Pero los musulmanes podrían decir lo mismo. ¿Sí? Y cualquiera podría decir que por ejemplo, los musulmanes se suben a un avión con una bomba en el estómago, aquí en el cinturón, y se hacen estallar y saben que ellos van a morir, pero lo hacen en el nombre de Dios. Entonces, aquí la cuestión es en el nombre de qué Dios estamos hablando. claro. Estamos hablando del Dios verdadero, es una guerra santa. Pero cualquiera puede argumentarse en el nombre de Dios, sí, pero ¿de qué Dios me estás hablando? Que Dios, sí. Porque el musulmán, pues sí, a los musulmanes les enseñan que si se inmolan, o sea, si se hacen estallar dentro de un avión, van directo al cielo. ¿Sí? Pero ¿de qué Dios estamos hablando ahí? ¿Del Dios de la Biblia? Esa es la cuestión, ¿no? Esa es la cuestión. Entonces, bueno, comentario fue porque oí lo de la guerra santa. Entonces, Sí. hay que especificar bien que la guerra santa es la guerra que se hace en el nombre del Dios de la Biblia. Exacto. Por ejemplo, a los judíos, o sea, realmente los judíos no era que fueran unos buenos guerreros. Realmente siempre a los judíos Dios los protegió y siempre las guerras las ganaban gracias a Dios. Exactamente. Porque ellos no eran buenos guerreros, no tenían buenas armas, es más, tenían armas caseras, ¿no? Siempre lo hemos visto en el tiempo que llevamos estudiando. Era Dios quien peleaba por ellos. Era Dios quien pelaba por ellos y ganaba por ellos. Exactamente, sí. Entonces, No tenían esa es la armas guerra. porque precisamente confiaban en el Señor, que era el que los protegía. Así es. Así es, Armandito. Entonces, bueno, vemos que esa es la guerra santa y no como los musulmanes dicen, ¿no? Incluso dicen que a los musulmanes les dicen que van a tener, una vez que se maten, que permitan esto, o sea, matarse con una bomba y matar a muchas personas, que en la otra vida van a tener más de 100 mujeres y no sé qué Sí, tanto. pero inocente pobre amigo no sabe la que le espera. No sabe. No, o sea. Imagínate 100 suegras. Imagínate 100 suegras y con una no se puede. Imagínate. No, sí, Inocente pobre amigo. Pero síguele, Brendis, que ya va a llegar el Día de Reyes. Ay, ya estamos en Reyes, bueno. Ya le llegamos a los Reyes. Versículo 10. 13. ¿13? Ay, 13. gracias, Armandito. Entonces vemos la copia del edicto que había de darse por decreto en cada provincia para que fuese conocido por todos los pueblos, decía que los judíos estuviesen preparados para aquel día, para vengarse de sus enemigos. No sé si para vengarse de sus enemigos, no sé si en la del pescador diga, déjame ver qué dice en el 13,
En cada provincia debía emitirse una copia de este decreto como ley y proclamarse a todos los pueblos para que los judíos estuvieran preparados para vengarse de sus enemigos el día señalado. Bueno, más que vengarse, para defenderse, ¿no? Sí, creo que es la idea. Es la idea, que para defenderse Sí, de... porque acabamos de ver que la mía es la venganza, era Dios quien se estaba vengando Era Dios quien se estaba a vengando, través de la efectivamente. defensa de ellos. Y como él era su pueblo, Claro. Sí, exactamente. sí. Versículo 14. Los correos, pues, montados en caballos veloces, salieron a toda prisa por la orden del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino. Versículo 15. Si quieres cambiamos diapositiva, rápidamente. Y salió Mardoqueo de delante del rey con vestido real de azul y blanco, y una gran corona de oro, y un manto de lino y púrpura. La ciudad de Susa entonces se alegró y regocijó. Bueno, pues, ¿qué estamos viendo? Dice, el rey daba facultad, así como el rey había dado facultad a Amán, también permitió a los judíos que se defendieran de sus enemigos y que los saquearan. Este segundo galardón, o sea, este de Mardoqueo que salió con vestido azul y blanco, dice John MacArthur que este segundo galardón excedía al primero. El azul y el blanco eran los colores reales del imperio persa. Entonces era un gran honor que Mardoqueo saliera con esos colores de la bandera de Persia, para poder llevar a cabo este contradecreto para que se cumpliera la orden del rey de que los judíos supieran que se podían defender ante los enemigos. Y bueno, vemos que como decía Armandito, imagínate, había quienes tenían que tener unos traductores porque muchos pues hablaban otros idiomas, ¿no? Acuérdense que eran muchas naciones, ¿no? Eran políglotas ahí. Entonces tenían o llevar traductores o hacer la carta con el mismo idioma, en este caso, pues a los judíos lo escribieron en su idioma, porque ellos eran los afectados directamente. Entonces a ellos les escribieron en su idioma. Y bueno, todo esto ya Mardoqueo se encargó de que se cumpliese y se llevara al pie, como lo había decretado el rey. Dice versículo 16. Mardoqueo, no. Mardoqueo. Y los judíos tuvieron luz y alegría y gozo y honra. Y en cada provincia y en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey, los judíos tuvieron alegría y gozo, banquete y día de placer. Y muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían judíos, porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. Bueno, aquí se estaba contagiando a las personas de saber que el Dios que tenían los judíos era un Dios verdadero, un Dios único, un Dios vivo que los ayudaba, que siempre los ha ayudado a sobrevivir y a salir adelante. Entonces mucha gente veía esta situación y se convertían al judaísmo. Entonces así nosotros, ¿no? Con el evangelio. Si nosotros proclamamos el evangelio, tenemos que dar un testimonio de nosotros mismos a las personas para que estas personas puedan decir, oh, yo quiero hacer lo que ella hace en el nombre de Jesús, yo quiero ser como él en el nombre de Jesús, ¿no? Porque si damos un mal testimonio, pues obviamente estás cristiana y ve lo que hace, ¿no? Que sabemos que la gente de todos modos te va a juzgar y te va a criticar. Y como seres humanos, pues cometemos muchos errores. Seguimos en el camino, seguimos en el proceso del cambio y sabemos que ya solamente cuando estamos en la presencia del Señor, pues vamos a ser completamente cambiados, renovados, ¿no? Ahorita estamos en el proceso, estamos en el camino y seguimos la carrera, como dice Pablo. La carrera, seguimos a la meta es Jesús, ¿no? Entonces, vemos que se contagiaron estas personas y vemos que, permítanme, y que en cada provincia, en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey, vemos más adelante, vamos a ver en el capítulo 9, la fiesta de Purim, ¿no? ¿Por qué es que celebraban esta fiesta? Muchos comentaristas critican esta situación, critican
que pues la venganza o a Esther la ponen como sádica, ¿no? Pero vemos que, ¿por qué es que festejaban esta fiesta de Purim? ¿No? Ya Armandito nos va a explicar con detalle esta fiesta que es importante para ellos, es porque pues Dios les permitió vivir, Dios permitió que no fueran exterminados y por eso es que celebran esta fiesta. Y bueno, pues ya prácticamente vemos que los judíos celebraron con una fiesta, estaban alegres y a pesar de que todavía no llegaba el día del decreto donde tenían que ser exterminados, ellos ya estaban festejando porque ya sabían que Dios les había prometido esto, ¿no? Que iban a vivir. Entonces, ya estaban festejando de antemano y el día de la fiesta, bueno, pues ya hasta hoy en día la siguen celebrando los judíos. Y bueno, pues es todo. Eso es todo lo del libro. ¿Algún comentario, alguna otra cosa? Colorín colorado. Este cuento está terminado. Ahorita se queda la mente que de aquí sacaron los colores el partido del PAN, azul y blanco, con razón Calderón. Son panistas estos. Estamos en época de proselitismo. Ya te resbalaste, hermanito. Mensaje subliminal. Él va con Xochitl. Ah, sí. No, yo no le voy a ningún partido, soy apartidista. No, hay que tomar decisiones en la vida. Miren, lo de la fiesta, miren, lo de la fiesta del Purim no es tanto que ellos celebren lo que le pasó a Mardoqueo, más bien celebran que Dios los salvó. Porque es como que si dijéramos que Dios, la Pascua, los judíos celebran que Dios mató a todos los primogénitos. No, no están celebrando eso, están celebrando que Dios los liberó del yugo egipcio, ¿no? Entonces sí, hay que no malinterpretar la fiesta como que se regocijan de la maldad que sufrieron Amán o los egipcios. No. Ellos celebran y agradecen que Dios los salvó. ¿Sí? Y en conclusión puedo decir que el libro de Esther nos demuestra una cosa, cómo Dios cuida a su pueblo. Y en aplicación, cómo Dios cuida de nosotros. ¿De cuántas Dios no nos ha salvado a nosotros? Tenemos un poquito de introspección, debemos vivir agradecidos con Dios de cuántas no nos ha salvado a nosotros también. ¿Sí? Por ignorancia, por terquedad, por necedad, por lo que quieras. Dios nos ha salvado de muchos, ¿sí? Y así salvó a su pueblo. Pero como te digo, Dios no nos salva porque lo merezcamos, es por su pura gracia. Dios no salva al pueblo de Israel porque lo merezca, es por su pura gracia y por el pacto de gracia que hizo con Abraham. De ahí se deriva, todas las bendiciones se derivan del pacto abrámico. ¿Sí? Sí, justificaré por la fe a todo aquel que cree en mí. Básicamente, este es el pacto abrámico. Entonces, este capítulo de Esther nos enseña una cosa, que Dios no está pintado, no está de adorno. Todo lo que sucede en el mundo está bajo el control de Dios. A veces, aunque no lo entendamos, debemos entender una cosa, que Dios está en control de todo. Miren, si pensáramos que este mundo está en manos de la casualidad, no, hombre, pues, ¿qué podríamos esperar? ¿Sí? No. Imagínate, ¿qué confianza tendríamos, qué esperanza tendríamos si el mundo fuera regido por la casualidad, por el azar? No, el mundo es regido por Dios y está bajo el control de Dios. Así que cualquier cosa que suceda está bajo el control de Dios, ¿sí? Y eso nos debe dar confianza para enfrentar cualquier cosa. Que sea fácil, pues claro que no es fácil. No fue fácil para Esther y Mardoqueo y todos los judíos. Pero finalmente, Dios bendice al que confía en él y rechaza a los soberbios, como le pasó en el caso de Amán. Pues no sé, algo más que quieran agregar, Armandito, ya sabes que te toca 9 y 10, ¿verdad? Por si no lo sabías. Sí, no, es que ya no vi el final del capítulo anterior. Pues mal hecho, Armandito, porque para eso lo subo. Sí, no, para nosotros es casi obligatorio ver el capítulo porque nos sirve hasta de repaso. De repaso. Pero, Armandito,
no te espantes, hermano, el capítulo 10 nada más son 3 versículos. Así que la llevas todavía más fácil que Brendis. Así. Sí. Oye, y Claro. Vemos 9 y 10 la próxima. Pero bueno, terminen y ahorita les comento algo. Adelante. Una pregunta, después de este libro, ¿cuál vamos a ver? Buena pregunta, hermanito. Miren, a ver, esta es mi opinión. Miren, el próximo viernes es 15 de diciembre. ¿Ok? Ajá. Sí. La pregunta es, ¿qué va a pasar el 15 de diciembre? Es cumpleaños de Leti. Ajá, pero no es esa la razón. Ah, Miren, la razón es esta. A ver, escúchenme un minuto. El 15 de diciembre, que es viernes, que es cumpleaños de Leti, me invitaron a predicar en un grupo de alcohólicos anónimos. Y no solamente, miren, por mí no se debe de alterar nada. La cosa es que también van a ir, voy a ir a predicar a Ecatepec ese día a un grupo de alcohólicos anónimos, pero van conmigo Uriel y Patti. Bueno, al menos eso me dijeron y espero que así sea. Entonces, el próximo viernes va a ser ese el problema, que el 50% de la audiencia va a estar ausente. Entonces, yo quería proponer si lo podemos hacer el sábado, si no tienen ningún inconveniente. Entre 8 y 9, a la hora que ustedes decidan, podemos hacerlo el 16 de diciembre. ¿Por qué? Porque si digo, no soy nadie para decir, por mí no se hace. Si quieren hacerlo el 15 de diciembre está bien, no tengo problema, pero sería, yo no me quiero perder el final. Entonces, claro. hacemos el 16 de diciembre porque ni Leti, ni yo, ni Pati, ni Oriel estaríamos presentes porque vamos a andar en Ecatepec. Quizá a esa hora todavía andemos en Ecatepec. Entonces, Ok. ¿cómo les parece si lo movemos para el 16 de diciembre? Ya Sí, si quieren 8, 8 y media o 9 a la hora que no les afecte a ustedes. ¿Sí? sí, yo no tengo problema. Entonces, ¿a qué horas? What time? Díganme, ¿a qué horas lo hacemos? 8 y media, ni 8 ni 9, 8 y media, ¿está bien? Ándale, 8:30. Sí, sí, Armandito, porque te toca a ti el último toro. Sí, Sí. claro que sí, estoy de acuerdo. ¿Cómo Bueno, no? entonces esa es una. Segundo, respecto, después de eso, eso es 16 de diciembre. Después de eso, propongo yo esto, como ya se vienen días en que andamos ocupados, bueno, yo por trabajo, pero muchos por la cena y que el año nuevo, etcétera, que terminamos Esther y regresamos el 5 de enero, que según yo es viernes. Y si yo propongo, si quieren, nos aventamos con el libro de Isaías, propongo yo. Sí, es. Ok. Digo, nos la vamos a aventar. Digo, la tarea es para ustedes. Yo lo voy a estudiar igual como si yo fuera a exponer, pero con el mismo ahínco y las mismas ganas. Pero ¿cómo ven? ¿Cómo ven si le entramos de Sí, lleno? Porque ese libro nos va a tomar, pues, tal vez hasta un año, porque son ok. 66 capítulos. Pero Sí, bueno, Sí, es el profeta mayor de los mayores, ¿no? sí. El mayor de los mayores. Entonces, qué opinan ustedes, queridos maestros teólogos? Yo pienso estoy de que acuerdo. sí, de acuerdo, Sí, pues está sí, sí. bien. Bueno, entonces, Te aterrizando esto, te la próxima, preguntaba, Juan Carlos, dime, te hermanito, preguntaba, Juan Carlos, precisamente para que si me puedes imprimir el libro de el comentario de Editorial Las Américas sobre el libro de Isaías, por favor. hermanito, ya sabes que todo me apoyo y cuentas conmigo. Igual para ti, Brendis. Lo que Gracias. necesiten de apoyo, de material didáctico, pues miren, tengo un montón de libros, gracias a Dios. Y ese libro de que les mandé de Esther, yo sabía que yo tenía ese libro, pero no lo encontraba. Y ahora que recientemente me puse a acomodar todos mis libros, pues aquí está el libro de Esther. Pues a quién se los mando, pues Está a, muy bueno. a Muy mis. bueno. Sí, sí, sí. Muy Entonces, bueno. cuenten Sí. con todo el apoyo didáctico, porque yo sé que enseñar Isaías no son enchiladas, ¿no? Pero Sí. con todo No, el pues apoyo. Pero, ¿qué les parece entonces si nos tomamos después 2 semanas de break por las fiestas decembrinas? sí, Porque tengo que exacto. estar preparando mi bacalao. Sí, no. Y regresamos con renovados bríos en 2024, viernes 5 de enero, si no me equivoco.
Así Ok, que escriban con tiempo su cartita a los Reyes, porque el 5 de enero tenemos, y a ver quiénes se integran al estudio de Isaías, digo, pues tenemos vamos a tiempo orar para que haya sí, más audiencia. sí, exactamente, pero el que no entra a este estudio de los viernes no sabe de lo que se pierde, Sí, la verdad, sí. la verdad, pero Bueno, bueno, dicen que enseñar la Biblia, el primer beneficiado es el que la enseña. claro. Así es, entonces, any question, alguna duda? No, todo No, bien. ninguna. Sábado Bueno. al 16 a las 8:30. 8:30, entonces, y terminamos, Esther, con Armandito, Sí, capítulo 9 y 10. Y Sí, regresamos hasta el primer viernes de enero, que si no mal con recuerdo, es 5 Isaías. de enero, y empezamos con Isaías. Entonces, empezarías tú, Brendis, Ok, ¿sí? vale, cualquier Ahora, duda. ahora sí se las puse de sexto año, pero yo sé que ustedes aceptan los retos. Claro, además, pues va a estar ahí el maestro guiándonos. Primeramente Dios y la Virgen Así es, Santísima. Sí. sí, muy Okidoki. bien. Déjame Bueno, entonces ya quitar esto y despedirnos con una oración. Pues ya nadie entró más que nosotros, ¿eh? Nadie sí, entró más que ya nosotros. no. Pero bueno, ni modo. vamos vamos a orar, y vamos a dar gracias a Dios, ¿sí? Amado Padre Celestial, pues Señor, siempre es un gozo estudiar tu santa palabra. Siempre nos sentimos nutridos espiritualmente y agradecemos por este grupo, Señor. En lo particular, doy gracias por la vida de Armandito, de Brendis, por este gran amor que sienten hacia ti, Señor, proclamando tu palabra, Señor. Bendiciones grandemente, Señor, en este ministerio que tú les has encomendado de la enseñanza, Señor. Sabemos que nada de lo que hacemos es en vano. Algún día tú utilizarás sus dones para bendecir a otras personas, a otros hermanos. Te damos gracias por todo lo que hemos avanzado en el estudio del Antiguo Testamento, que ya vamos concluyendo el libro de Esther. Y Padre, pedimos tu bendición para que el próximo año que pretendemos estudiar el libro de Isaías, Señor, pues tú nos des luz, nos ilumines, Padre, para poder entender este importantísimo este importantísimo libro que es Isaías, Señor. Te pedimos por Uriel y Pati, que hoy no pudieron estar, Señor, pues guárdalos, cuídalos. Y Padre, pedimos porque el próximo estudio que vamos a iniciar, pues sean más los hermanos que quieran integrarse, sabiendo que pues esto es de gran bendición, Señor. Tanto para el que enseña como para los que somos enseñados, es de gran bendición. Todos estamos aprendiendo juntos y te damos las gracias, Padre Celestial, por todas las bendiciones que derramas sobre nosotros y en especial, Padre, porque a través de este libro aprendemos que nada pasa desapercibido para ti, nada te toma por sorpresa, Señor. Tú estás en control de todo y aún en las situaciones que parecen adversas para nosotros, tú tienes un propósito santo. Bendice a cada uno de los miembros de este grupo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén. Amén. Bueno, pues que Dios les bendiga. Brendis, ya casi estoy partiendo mi rosca de Reyes. Ya, ya es tarde. Que Dios les bendiga. Buenas noches. Igualmente, Dios les bendiga. Mañana abrimos los regalos. Sí, ya. Vaya, espero no me toque muñeco, porque siempre Ándale. me toca muñeco. Saludos a Leti y a todos por Gracias, allá. Brendis. Que Dios les bendiga grandemente. Hasta Bye. luego. Bye, Gracias, bye. Nos vemos. bye.